vamos a abordar dos temas que nos parecen de verdad importantes y relevantes, y vamos a iniciar precisamente ahorita con Alejandro Ruiz, que además me parece que viene muy a cuento, viene muy bien esto que retoma y rescata Alejandro, 13 años de lucha en el SME. La soberanía energética no es posible sin los trabajadores. Y pues le damos la más cordial bienvenida a Alejandro, que ya se encuentra aquí con nosotros y que está publicando precisamente en pie de página pues esta nota que le acabo de leer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ernesto, Alberto, a la audiencia de Momentum? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Cuéntanos, 13 años de ese golpe brutal, de ese brutal o de ese bruto que fue, o que es más bien Calderón Hinojosa, contra una organización sindical, el SME. Cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo el Sindicato Mexicano de Electricistas a 13 años de esa toma artera de las instalaciones de la compañía de luz y fuerza del centro y también del sindicato mismo? Claro, pues bueno, han sido 13 años pues bastante duros, bastante movidos para el Sindicato Mexicano de Electricistas, no solamente en términos de su proceso jurídico, digamos que se agota con el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando llegan a esta negociación para que la directiva de Martín Esparza pueda acceder a esta cooperativa Fénix y pues entrar al mercado nacional de la producción de energía, sino también en la parte social, en la parte política, donde internamente en el sindicato pues ha habido una serie de divisiones, una serie de fracturas, digamos, por corrientes ideológicas y visiones, que justamente es el tema de lo que estamos publicando el día de hoy, a cuento pues de estos 13 años del golpe que dio Felipe Calderón a Luz y Fuerza del Centro y con ello a los 44,000 trabajadores del SME, donde las discusiones, digamos, políticas sobre el sentido de hacia dónde se encamina la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene que ver mucho con este tema que está ahorita un poquito reviviendo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que vemos que está pausado en el Senado por los cabildeos que tienen distintas empresas transnacionales extranjeras, ya no nada más estadounidenses, sino inglesas, canadienses, sobre la energía, ¿no? Y algo que están discutiendo y algo que es evidente en estas divisiones, pero que también son parte de esta discusión constante dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas, es de que justamente los trabajadores, los electricistas en este caso, pues son quienes son el primer paso para lograr esta soberanía energética en el país, ¿no? No basta, pues, y un poquito de lo que trata el texto también que publicamos el día de hoy, de que no basta con nacionalizar las empresas o no basta con estas medidas netamente empresariales, pues, sino que se tienen que respetar los derechos laborales de los trabajadores y también, digamos, tomarlos en cuenta en el proceso de producción, distribución, consumo e intercambio de la energía eléctrica aquí en México, ¿no? Ya, gracias Alejandro. Pues sí, y finalmente, y de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en algunas mañaneras a Esparza, precisamente este ex líder del SME. Finalmente, ¿en qué momento están en términos de su batalla política de exigir también la restitución de varios de sus derechos que les fueron quitados? ¿En qué punto están ahí, Alejandro? Claro, bueno, un poquito haciendo memoria, ¿no? Cuando pasa el golpe hace 13 años, en la directiva de Martín comienza un proceso jurídico junto con el resto de los trabajadores, digamos, uno, para anular el decreto que extinguía a Luz y Fuerza del Centro, que fue justamente el golpe que dio Felipe Calderón. Digamos, la Junta Laboral en aquel entonces emite un laudo donde niega, pues, esta petición del SME, y con esto también les negaba el contrato colectivo de trabajo. Años después, mediante un tribunal, un proceso de amparo, los esmeitas logran pues acceder o digamos revertir esta sentencia y se les reconoce una sustitución patronal, donde la Comisión Federal de Electricidad pasa a ser el patrón ahora de los trabajadores del SME, y con esta medida pues se revivía o se mantenía el contrato colectivo de trabajo y eso implicaba que el sindicato seguía existiendo, ¿no?
Posteriormente, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, así lo acusa Martín Esparza y también otros miembros del SME como Antonio Almazán, que ahorita es disidencia, pero también justamente de Martín Esparza, de la directiva de Martín Esparza. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto mueven ahí influencias en el Poder Judicial, se atrae el caso y se echa para abajo este amparo que les habían otorgado, y entonces se obliga o se orilla a una negociación con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la reforma energética para que pueda seguir sobreviviendo, digamos, la fuente de trabajo de los electricistas del SME, ¿no? Y en ese sentido es como se funda la empresa Fénix, que es parte también de una cooperativa de los mismos trabajadores, que se asocia con esta empresa portuguesa de Morgan Hill para la producción de energía y que ahorita están abasteciendo al centro del país o una parte del centro del país, ¿no? Ese es, digamos, el estado actual, pues, laboral que tienen en este momento los trabajadores. Sin embargo, la petición también un poco de la directiva sindical de Martín Esparza va muy a tono en que exigen o piden al gobierno de López Obrador de que la CFE designe pues la zona centro para esta empresa cooperativa para que puedan hacerse cargo y así, digamos, asegurar la fuente de trabajo de un poco más de 16,000 trabajadores que son los que quedaron en activo tras, digamos, los que decidieron liquidarse después del golpe de hace 13 años. ¿Sí? En el texto que publicas en pie de página, Alejandro, mencionas también la problemática que vive de forma interna el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque por un lado hay quienes no están de acuerdo en que se forme esta cooperativa que se pretenda competir en el mercado de la energía eléctrica en el país, y otros insisten en que no hay todavía una rendición clara de las cuentas sindicales, sobre todo de la dirigencia, que entiendo sigue en manos de Martín Esparza, que ha sido muy cuestionado también desde hace mucho tiempo, pues, pero que en estos últimos años también, ya dentro de la disidencia y en la situación que enfrentan a quedarse sin fuente de trabajo, pues agudizaron las contradicciones, los problemas internos. Cuéntanos un poco de cómo está el sindicato, el SME, estos bandos en disputa, cuál es la situación que se vive. Claro, pues bueno, esta división surge, digamos, a partir de esas negociaciones con la empresa portuguesa en el marco del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, una parte de quienes apoyaban o participaban activamente en la lucha sindical del SME por aquellos años, entre ellos Antonio Almazán, que es uno de los entrevistados en este reportaje, digamos, manifiesta su descontento con la directiva de Martín y empieza, digamos, a moverse junto con otros ex dirigentes sindicales como Rosendo, como el mismo Jorge Sánchez, perdón, que son ex dirigentes sindicales del SME, y empiezan a formar un grupo, digamos, de disidencia política, de disidencia, perdón, sindical, muy afín también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como también lo es el propio Martín Esparza en sus declaraciones al menos, ¿no? Entonces, estas divisiones pues han puesto ahí, digamos, una especie de freno para consolidar ciertas políticas económicas, ahora ya de esta cooperativa, particularmente aquellas que tienen que ver con la disputa al interior del sindicato, ¿no? De la dirigencia sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas, que recordemos que hace no poco, tuvo un proceso electoral interno que fue cuestionado también por esta misma disidencia y que inclusive tuvo que intervenir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para vigilar, digamos, las elecciones. No obstante, pues Martín siguió ganando con la mayoría de los agremiados, ¿no? Entonces, digamos, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí ha declarado en las mañaneras, el mismo presidente, pues ha dicho ahí algunas posiciones respecto al conflicto sindical, también ha manifestado que no intervendrá en este conflicto porque pues es un proceso interno, ¿no? Sin embargo, hay un caso distinto con diputados y senadores de Morena, que se puede ver también en las distintas manifestaciones que hacen tanto los dos grupos, ¿no? Como el de Martín, como el otro grupo donde está Antonio Almazán, pero que son otros dirigentes sindicales más, donde vemos a Citlali Hernández de repente, vemos a otros militantes de Morena abiertamente criticar a Martín Esparza y llamar a una democratización del sindicato bajo la promesa de una supuesta reforma de nacionalización de la industria eléctrica, lo cual pues hemos visto que ha tenido freno dentro del Senado de la República y que pues bueno, la iniciativa no ha prosperado y parece en la lectura de algunos analistas
Parece más pues una bandera de propaganda electoral que realmente un hecho que se pueda traducir en un beneficio para las y los trabajadores y para el proceso de democracia interno que tienen que librar ahí en el SME, ¿no? Ya, pues hay también, y según puedo leer también en este texto, en este valioso trabajo que entregas, Alejandro, que también Almazán también tiene coincidencias con Esparza, es decir, no es solo un conflicto entre dos personas, sino más bien parece pues un conflicto o unas diferencias de la visión política y de la manera en cómo tienen que conducirse en las decisiones que impactan a las y los trabajadores de la entonces Luz y Fuerza y del SME. ¿En qué es lo que sí coinciden? Claro, pues el punto central en el que coinciden creo que es parte de la historia también del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es justamente de que sin los trabajadores no se puede pensar en una soberanía energética en el país, ¿no? Al menos ese punto central o esa visión a futuro es un plano que yo encontré dentro de las entrevistas que se hicieron para este reportaje, de coincidencias entre ambos personajes, pues, que son emblemáticos dentro de la vida reciente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, pues las diferencias sí están muy marcadas y al parecer sí son bastante irreconciliables, porque uno lo acusa de corrupción, digamos, Almazán acusa de corrupción a este Martín Esparza, particularmente con ese tema de los jubilados y con una visión un poco pragmática de la visión económica dentro de la política energética. Y pues Esparza, hablando desde su gestión sindical, junto con el secretario del Exterior, que es Humberto Montes de Oca, pues también dan sus argumentos para justificar las decisiones que en algún momento tomaron, ¿no? Entonces, aunque en la visión a corto plazo o en lo inmediato, es decir, en el qué hacer cotidiano con el Sindicato Mexicano de Electricistas, hay una diferencia. Realmente la coincidencia está en que los trabajadores, o sea, sin los trabajadores no se puede aspirar a una soberanía energética en el país, ¿no? Y para esto también recuerdan esta serie de procesos que estuvieron viviendo dentro del SME, particularmente aquellos que se enfocan en los 90, cuando entra la época neoliberal con Carlos Salinas de Gortari y la reforma a una ley secundaria de esta ley energética en el país, donde se crean esta figura de proveedores individuales, me parece, de energía, ¿no? Que es la puerta que entra el capital privado a las empresas sociales, y pues cómo estuvieron ambos bandos y muchos más defendiendo justamente no solamente al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino también, digamos, a la energía, pues, o a la soberanía energética del país, ¿no? Entonces, estas batallas y este recuento que un poco hacen ambos personajes, digamos, muestran las coincidencias. Sin embargo, en el plano de lo actual, de lo que estamos viviendo hoy, hay una diferencia bastante profunda que pues al parecer no va a poder solucionarse en el plano inmediato, ¿no? Pues sí, y mi última pregunta, Alejandro, ¿cuál es el futuro entonces del SME, de la cooperativa, su participación dentro del mercado eléctrico nacional? Ya ha bajado el debate de los últimos meses, pero eso no significa que no siga ahí el acecho de las grandes corporaciones internacionales por la administración y el abastecimiento de energía eléctrica. Ni más ni menos tenemos una controversia en el seno del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que tiene que ver justamente con esta determinación del presidente López Obrador y su gobierno de que sea el Estado mexicano el que se encargue de la rectoría en términos de la producción y abastecimiento de electricidad en todo este conjunto tan grande, enorme de este mercado. ¿Cuál es el papel que puede jugar el SME, su cooperativa? Y lo que ellos plantean, sin trabajadores, la soberanía energética no es posible, pero ahora sí que el espectro en el cual están ellos insertados es mucho más grande que el SME. Cuéntanos. Claro, pues una de las demandas centrales ahorita de la cooperativa es justamente la exigencia que tienen con la Comisión Federal de Electricidad para que se les pueda dar el control o digamos una concesión para abastecer como contratistas en esta zona centro del país, que es una medida que ha estado renuente a otorgar tanto el secretario de Energía como también el propio presidente de la República, bajo el argumento pues de las diferencias sindicales que existen, ¿no? Aunque realmente el proceso ha estado vigilado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se han dado pasos adelante para otorgarles pues esta petición que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas a través de su cooperativa y de esta empresa generadora Fénix, que hay que recordar pues que tiene una participación importante de capital privado de una empresa portuguesa, digamos,
están pidiendo justamente esta contratación dentro de esta zona centro del país para poder abastecer de energía. Hay algunos convenios con el gobierno de la Ciudad de México para que esta cooperativa esté abasteciendo en la zona de aquí de la capital del país, pero piden pues de que se amplíe esto. ¿Y esto por qué? Uno, porque es una cooperativa con una visión distinta, eso es lo que recalcan ellos, obviamente. Es una cooperativa con una visión distinta a la Comisión Federal de Electricidad u otras empresas privadas que pueden estar trabajando en el suministro y abastecimiento de energía en el país. Y dos, pues porque es una demanda histórica que el presidente en algún momento se comprometió pues a atender, que son los derechos laborales de los trabajadores del SME, ¿no? Recordemos pues de que esta cooperativa está integrada por más de 16,000 trabajadores que no se liquidaron y que justamente siguieron el proceso jurídico hasta el tope, ¿no? Y que realmente por las condiciones precarias de trabajo, porque no se han cumplido convenios con la misma Comisión Federal de Electricidad, no se les ha podido dar trabajo a todos esos trabajadores. Ese es el argumento que da Martín Esparza cuando se le preguntó al respecto de cómo está funcionando actualmente esta cooperativa, ¿no? Entonces, la demanda central, que de hecho ayer la hicieron pública en una manifestación junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la misma dirigencia de Martín Esparza, que se manifestó el día de ayer aquí en la Ciudad de México, reclaman esto, ¿no? O exigen esto de una manera también de diálogo, ¿no? Recordando también que el SME pues estuvo participando activamente en la defensa de las campañas de López Obrador, en su momento con Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto, y que ideológicamente al menos parecieran ser bastante hermanados, ¿no? Entonces piden, como ya lo comentaba hace un momento, de que la CFE les otorgue una concesión para que ellos puedan estar suministrando energía en esta región centro del país. Pues Alejandro Ruiz, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por hacer una exposición tan amplia y detallada pues de las implicaciones y del tiempo y momento que están viviendo las y los trabajadores del SME. Así que te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Gracias, Ernesto, Alberto, a la audiencia, que pasen muy buen día. Hasta luego, Alejandro, gracias, cuídate. Sí, recuerda.